El valle siempre había sido un lugar de tránsito, nunca de permanencia. Cada ciclo del año, cuando el sol comenzaba a recorrer el cielo con un ángulo distinto y las sombras se alargaban al caer la tarde, la manada de caballos blancos se preparaba para partir. No había debate ni incertidumbre. Migrar era una verdad aceptada, una respuesta automática heredada de generaciones que jamás habían cuestionado el ritmo de las estaciones. Los caballos conocían el camino de memoria. Sabían cuándo el pasto comenzaría a endurecerse, cuándo el aire se volvería más seco, cuándo el agua empezaría a escasear. Cada señal había sido siempre confiable. El mundo, para ellos, funcionaba como un engranaje predecible. Pero aquel año, el valle respiraba distinto. El caballo blanco lo sintió sin saber explicarlo del todo. No fue una señal clara, ni un evento repentino. Fue una sensación persistente, casi imperceptible, que se alojó en su pecho como una inquietud silenciosa. El viento no soplaba con la misma dirección de otros años. El cielo mantenía un tono extraño incluso al amanecer. Las aves que solían marcharse antes de la migración seguían allí, cantando como si el tiempo se hubiese detenido. El caballo no ignoró esas señales. Mientras los demás se movían con la seguridad de la costumbre, él caminaba lentamente por el valle, observando. Se detenía a oler la tierra, a escuchar el murmullo del río, a sentir la temperatura del aire en su piel. El río en particular llamaba su atención. No disminuía su caudal como solía hacerlo en esa época. Al contrario, parecía ensancharse, desviarse apenas, como si estuviera buscando un nuevo camino. La manada comenzó a reunirse al amanecer del día previsto para la migración. El suelo vibraba bajo el peso de los cuerpos alineados, listos para avanzar. Los caballos relinchaban con energía contenida, con la emoción de quien se mueve porque siempre ha sabido moverse. El caballo blanco permanecía quieto. Al principio, nadie lo notó. Luego, uno de los más jóvenes giró la cabeza y frunció el ceño. Otro se detuvo. Pronto, varias miradas se clavaron en él. «¿Qué esperas?», relinchó uno, con impaciencia. «Es hora de partir». El caballo levantó la cabeza con calma. No había miedo en su postura, ni duda, solo una serenidad firme. «Esta vez no iré», dijo. El silencio duró apenas un instante antes de romperse en murmullos y relinchos de incredulidad. Algunos rieron, otros sacudieron la cabeza. La idea les parecía absurda. «¿Quedarte?», dijeron, «aquí, cuando el frío llegue, cuando el pasto desaparezca, cuando el agua falte». El caballo blanco no respondió de inmediato. Miró el horizonte, luego el valle que se extendía a sus espaldas. «El clima no se comporta como antes», dijo finalmente. «El valle aún tiene vida. Algo ha cambiado». Las risas fueron más fuertes esta vez. Para la manada, aquello sonaba a excusa, a debilidad disfrazada de reflexión. Migrar había funcionado siempre. «¿Por qué cuestionarlo ahora? Te quedarás solo», le advirtieron. «Cuando regreses, si es que sobrevives, sabrás que te equivocaste». El caballo no discutió. No intentó convencerlos ni imponer su percepción. Comprendía que la experiencia no siempre puede compartirse antes de que el tiempo haga su trabajo. Observó cómo la manada comenzaba a avanzar, levantando polvo, alejándose con la seguridad de quienes creen conocer el mundo. Cuando el último caballo desapareció en la distancia, el valle quedó en silencio. El caballo blanco respiró profundamente. No había certeza absoluta en su decisión, solo una confianza tranquila en lo que había observado. Comenzó a recorrer el valle con atención renovada. Los días pasaron, y el frío que debía llegar no llegó. El pasto siguió creciendo. El río continuó expandiéndose, desviando su curso lentamente, alimentando nuevas zonas de tierra. El valle, lejos de agotarse, parecía despertar. El caballo comprendió algo esencial. La naturaleza no repite ciclos exactos, se adapta. Y quienes sobreviven no siempre son los que saben más, sino los que saben escuchar. Mientras tanto, lejos de allí, la manada avanzaba confiada, sin saber que el mundo que creían conocer ya había comenzado a transformarse. La manada avanzó con la seguridad de quien repite un trayecto conocido. Durante los primeros días, todo pareció confirmar que habían tomado la decisión correcta. El terreno era firme, el cielo despejado y el movimiento constante mantenía alejadas las dudas. Los caballos caminaban con paso decidido, convencidos de que la naturaleza obedecería, como siempre, a las estaciones que habían aprendido a anticipar.
Pero poco a poco, algo comenzó a desajustarse. El primer signo fue el agua. El arroyo donde solían detenerse a beber no corría con la misma fuerza. Su cauce estaba reducido, como si hubiese sido bebido por la tierra antes de tiempo. Los caballos bebieron lo que pudieron y siguieron adelante, restándole importancia. Atribuyeron el cambio a un retraso momentáneo, a una variación sin relevancia. El segundo signo fue el pasto. Más seco de lo esperado, más corto, menos nutritivo. Los caballos pastaban con mayor ansiedad, arrancando la hierba con movimientos apresurados sin saciarse del todo. Algunos comenzaron a notar el cansancio antes de lo habitual, pero nadie se detuvo. Detenerse no era parte del plan. Con los días, el camino comenzó a sentirse más largo. El sol, en lugar de suavizarse como otras veces, parecía insistente, pesado, como si el verano se negara a retirarse. Las noches no traían el alivio esperado. El aire seguía tibio, extraño, fuera de lugar. Algunos caballos empezaron a intercambiar miradas silenciosas, pero nadie fue el primero en decirlo en voz alta. La costumbre aún sostenía a la manada. Uno de los caballos mayores fue el primero en flaquear. Su paso se volvió más lento, su respiración más profunda. No se quejó, simplemente avanzó como pudo, empujado por el movimiento colectivo. Otro comenzó a cojear levemente. Nada grave, se dijeron. Nada que no se resolviera al llegar al siguiente valle, pero ese valle no apareció. El río que esperaban encontrar estaba reducido a un cauce irregular, fragmentado, con zonas secas donde antes había corriente. El desconcierto se hizo visible. Algunos relincharon con frustración, otros bajaron la cabeza, confundidos. El agua, que siempre había sido una certeza, ahora era apenas un recuerdo disperso en charcos aislados. La manada bebió con cautela. No había suficiente para todos, pero siguieron adelante, aferrados a la idea de que más adelante todo volvería a la normalidad. Esa idea se convirtió en el motor que los mantenía en marcha, aunque ya no tuviera fundamento. El cansancio comenzó a acumularse. Los cuerpos, acostumbrados a un trayecto predecible, ahora exigían más de lo que recibían. El pasto escaso no compensaba el esfuerzo. El calor drenaba la energía. Los músculos se tensaban, las articulaciones dolían. Aún así los caballos seguían avanzando, empujados por la inercia del grupo y por el temor de admitir que algo no estaba funcionando. En medio del desgaste, alguien mencionó el valle. No lo hizo con acusación, sino con duda. Recordó al caballo blanco que había decidido quedarse, a su silencio tranquilo, a su negativa serena. La mención cayó pesada, como una piedra en el aire. Nadie respondió de inmediato. Tal vez, dijo otro, sin terminar la frase, la idea quedó suspendida. No era solo la posibilidad de que el caballo hubiera tenido razón. Era algo más incómodo, aceptar que la manada había actuado sin observar, sin escuchar, confiando únicamente en lo que creía saber. El camino siguió volviéndose más hostil. Las reservas de energía disminuían. Algunos caballos comenzaron a retrasarse. Otros, más jóvenes, intentaban mantener el ritmo, pero sus cuerpos ya no respondían como al inicio. El orgullo empezó a resquebrajarse, sustituido por una preocupación silenciosa que nadie quería nombrar. El clima seguía sin obedecer. No hubo señales claras de cambio de estación. No hubo alivio, solo una continuidad agotadora que desgastaba la esperanza. Finalmente, la manada se detuvo. No por decisión, sino porque ya no podían seguir avanzando con la misma seguridad. Fue entonces cuando alguien lo dijo en voz alta: «El río ya no está donde siempre estuvo». La frase cayó como una verdad irrefutable. El mundo había cambiado, y ellos habían seguido caminando como si no lo hubiera hecho. La manada comenzó a girar lentamente. No todos al mismo tiempo, no con entusiasmo. Fue un movimiento pesado, cargado de cansancio y de una comprensión amarga. Regresar significaba aceptar el error, enfrentar el desgaste acumulado y depender de algo que habían despreciado, la capacidad de adaptarse. El camino de vuelta fue más duro. El cansancio era mayor, el hambre más evidente, pero ahora caminaban con una atención distinta. Observaban el entorno, buscaban señales, escuchaban el viento. Ya no avanzaban por costumbre, sino por necesidad. En lo profundo de cada uno, una pregunta crecía sin ser pronunciada.
¿Y si el caballo blanco había visto lo que ellos no quisieron mirar? Mientras tanto, en el valle el caballo permanecía atento. No sabía con certeza que la manada volvería, pero sentía que el cambio aún no había terminado de revelarse. El río, ahora claramente desviado, seguía alimentando la tierra. El pasto crecía con fuerza. El valle, contra toda expectativa, se había convertido en refugio. Y el caballo blanco esperaba, no con orgullo, sino con apertura, preparado para compartir lo que el valle le había enseñado. El regreso no tuvo nada de heroico. No hubo prisa ni entusiasmo, solo cuerpos cansados avanzando con la energía justa para no detenerse del todo. La manada caminaba ahora en silencio, como si cada paso fuera también una reflexión tardía. El polvo que levantaban ya no era señal de fuerza, sino de desgaste. Sus cuerpos, antes firmes, mostraban la huella de un camino recorrido sin escuchar al entorno. El hambre se había vuelto constante. No un dolor agudo, sino una presencia persistente que debilitaba lentamente. Las bocas arrancaban el pasto escaso sin convicción, sabiendo que no bastaba. El agua, cuando aparecía, era insuficiente. Algunos caballos habían adelgazado visiblemente. Otros cojeaban. El brillo en sus ojos se había apagado, sustituido por una atención alerta, casi temerosa. El mundo que habían intentado alcanzar no los había recibido como esperaban. El clima había roto el pacto silencioso que creían eterno. Las estaciones ya no se ordenaban como antes. El río, al desviarse, había cambiado todo el equilibrio del territorio. Lo que antes era paso seguro se había convertido en desgaste inútil. Y lo que habían dejado atrás, por considerarlo temporal, se había transformado en algo distinto. A medida que se acercaban al valle, el aire comenzó a cambiar. No fue inmediato, pero sí perceptible. El olor de la tierra húmeda llegó primero, seguido por una brisa más fresca. Algunos caballos alzaron la cabeza confundidos. No recordaban ese aroma, no lo asociaban con ese lugar. Entonces lo vieron. Desde una elevación suave, la manada observó el valle extendiéndose ante ellos. Donde esperaban encontrar tierra seca y pasto marchito, había verde. No un verde exuberante, sino firme, vivo. El río, ahora claramente desviado, recorría el valle con una calma generosa, alimentando la tierra de forma constante. La manada se detuvo. Nadie habló, nadie relinchó. El asombro los dejó inmóviles. El valle no solo no estaba agotado, estaba floreciendo. La comprensión llegó como una ola silenciosa. Habían caminado lejos buscando lo que siempre estuvo allí, transformándose mientras ellos se aferraban al recuerdo de lo que fue. Fue entonces cuando lo vieron a él. El caballo blanco caminaba lentamente cerca del río. Su cuerpo no mostraba señales de desgaste extremo. No estaba robusto ni descansado en exceso, pero sí firme, presente, en equilibrio con el entorno. Al ver a la manada, levantó la cabeza. Sus orejas se orientaron hacia ellos, y en lugar de sorpresa o reproche, su postura transmitía una calma abierta. El silencio se hizo más profundo. Algunos caballos bajaron la cabeza, no por sumisión, sino por vergüenza. Recordaron las risas, las burlas, las advertencias ignoradas. Recordaron la seguridad con la que se habían marchado, convencidos de que sabían más que quien decidió quedarse. El caballo blanco avanzó hacia ellos sin prisa. No hubo palabras, no hubo gestos exagerados. Simplemente se acercó, observando los cuerpos cansados, las miradas apagadas, el desgaste evidente. Comprendió lo que había ocurrido sin necesidad de explicación. Uno de los caballos dio un paso adelante. Su voz salió baja, áspera por el cansancio. Pensamos que el mundo seguiría igual, dijo, que bastaba con saber lo que siempre supimos. El caballo blanco escuchó en silencio. El río cambió. Continuó otro. El clima no respondió. Caminamos esperando que todo se acomodara, pero no lo hizo. El caballo blanco asintió lentamente. La vida no se acomoda a lo que creemos, respondió. Cambia, incluso cuando no queremos verla cambiar. No hubo reproche en su voz. No hubo satisfacción. Solo una verdad sencilla, dicha sin dureza. La manada comenzó a dispersarse por el valle. Algunos bebieron agua con avidez. Otros se dejaron caer sobre el pasto, exhaustos. El caballo blanco no los detuvo ni los dirigió. Simplemente estuvo allí, atento, disponible. Acompañó a los más cansados hasta el río.
Compartió los espacios que había aprendido a reconocer como seguros. Mientras los demás se lamentaban por el desgaste, él actuaba. Ayudó a los más débiles a encontrar sombra. Mostró las zonas donde el pasto era más nutritivo. Señaló, sin imponer, los caminos que el agua había creado. No habló de su decisión pasada. No recordó las burlas. No exigió reconocimiento. Su comportamiento fue la lección. Con el paso de los días, la manada comenzó a recuperarse. Lentamente, los cuerpos respondían al descanso y al alimento. Pero algo más profundo también estaba ocurriendo. Los caballos observaban el valle con otros ojos. Ya no lo veían como un lugar de paso, sino como un sistema vivo, cambiante, que exigía atención constante. Una tarde, mientras el sol descendía, varios caballos se reunieron cerca del río. Miraron al caballo blanco que bebía agua con tranquilidad. «Nos aferramos a lo que creíamos saber», dijo uno, «y casi nos cuesta todo». El caballo blanco levantó la cabeza. «No es el error lo que nos pierde», respondió. «Es negarnos a aprender cuando el mundo nos muestra algo distinto». El valle seguía respirando con calma. El río continuaba su nuevo curso. Y la manada, agotada pero viva, comenzaba a comprender que adaptarse no es rendirse, sino escuchar. Aún quedaba una última lección por revelarse. El valle no volvió a ser solo un refugio. Se convirtió en una escuela silenciosa. Cada amanecer traía una lección nueva, no escrita, que la manada comenzaba a leer con atención renovada. Ya no despertaban con la urgencia de marchar ni con la ansiedad de adelantarse al tiempo. Despertaban para observar. El caballo blanco seguía moviéndose como siempre, con calma, con atención, con respeto por el ritmo del lugar. No asumió ningún rol de liderazgo formal, pero su forma de estar marcaba una diferencia profunda. No imponía rutas ni horarios, simplemente escuchaba al entorno y respondía a lo que éste ofrecía. La manada empezó a imitarlo, no por obligación, sino por comprensión. Algunos caballos se detenían más tiempo a beber, atentos a la temperatura del agua. Otros observaban el cielo antes de decidir cuándo pastar. Aprendieron a notar detalles que antes ignoraban: la forma de las nubes, la dirección del viento, el comportamiento de otros animales. Descubrieron que el mundo no se rige por reglas fijas, sino por equilibrios que se ajustan constantemente. El río, con su nuevo curso, enseñaba una lección constante. No había pedido permiso para cambiar. No había seguido un camino antiguo por fidelidad al pasado. Simplemente había buscado la forma más viable de seguir fluyendo. Los caballos comprendieron que aferrarse a lo que fue no garantiza seguridad y que adaptarse no es traicionar la memoria, sino honrar la vida. Una tarde, mientras el sol teñía el valle de tonos suaves, la manada se reunió sin prisa. No era una asamblea formal, sino un encuentro natural. El cansancio ya no pesaba como antes, pero la experiencia seguía presente. «Siempre pensamos que saber era recordar», dijo uno de los caballos mayores. «Ahora entendemos que saber también es aprender de nuevo». El caballo blanco escuchó en silencio. «Nos dio miedo quedarnos», dijo otro. «Pensamos que migrar era avanzar, aunque no supiéramos hacia dónde». El caballo blanco levantó la cabeza lentamente. «Avanzar no siempre es moverse», respondió. «A veces es detenerse lo suficiente para entender». No hubo respuestas inmediatas. La verdad, cuando es profunda, no necesita discusión. Se acomoda sola en quienes están listos para recibirla. Con el paso de los días, la manada reorganizó su forma de vivir. Ya no migraban por costumbre, sino por necesidad real. Ya no ignoraban las señales del entorno. Entendieron que la experiencia pasada es valiosa, pero solo cuando se combina con atención presente. La resiliencia no estaba en resistir ciegamente, sino en adaptarse con humildad. El caballo blanco no buscó reconocimiento. Sabía que la verdadera enseñanza no se proclama, se encarna. Su mayor aporte no había sido quedarse, sino recibir a la manada sin rencor cuando regresaron agotados. En ese gesto silencioso había más sabiduría que en cualquier advertencia. El valle siguió cambiando. Algunas temporadas fueron más secas, otras más generosas. El río continuó ajustando su curso, pero la manada ya no temía esos cambios. Habían aprendido que la vida no ofrece garantías, solo oportunidades de adaptación. Y cada vez que un caballo joven preguntaba por qué ya no migraban como antes, alguien respondía con calma: porque aprendimos a no aferrarnos a lo que creemos saber.
El caballo blanco, mientras tanto, seguía caminando por el valle, atento al viento, al agua y a la tierra. No porque supiera más que los demás, sino porque había comprendido algo esencial. La sabiduría no está en tener razón, sino en saber escuchar cuando el mundo cambia. Y así, sin prisas ni certezas rígidas, la manada encontró una nueva forma de avanzar, con resiliencia, con atención y con la humildad de aprender cada día. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si este relato te dejó una enseñanza o te invitó a reflexionar, apóyalo con un like y suscríbete para seguir compartiendo historias que inspiran calma, resiliencia y sabiduría frente a los cambios de la vida.